Duele dejar ir lo que amas, pero el Espíritu Santo te guía hacia algo nuevo. Hay un instante en la vida en el que el alma percibe lo que la mente aún no logra aceptar. Un momento silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti dice sin palabras: esto ya no te pertenece. Es un susurro que corta profundo porque aparece justo cuando todavía amas, todavía deseas, todavía sostienes con todas tus fuerzas aquello que ahora Dios está señalando como un ciclo concluido. Ese instante suele llegar en medio de un día común, cuando el corazón se detiene por un segundo y sientes un peso extraño, una incomodidad santa, un cambio en el aire que anuncia que tu historia está siendo redirigida. Es un momento que no avisa ni pide permiso. Se manifiesta como un pequeño quiebre en tu interior, una grieta que abre la conciencia a la posibilidad de que aquello por lo que has orado, lo que has cuidado, lo que has intentado salvar tantas veces, está siendo colocado de vuelta en las manos de Dios. La mente lucha contra esa idea, porque dejar ir duele, romper expectativas duele, soltar lo que amas causa una punzada que te atraviesa. Sin embargo, la verdad es que ese susurro espiritual no llega para destruirte, llega para despertarte. En ese momento, cuando tu espíritu percibe el final de una temporada, aparece una tensión interna. Te preguntas, ¿por qué se siente tan pesado? Te preguntas por qué lo que antes te daba paz ahora te inquieta. Te preguntas por qué algo que aún amas parece estar alejándose sin que puedas detenerlo. Y dentro de esa lucha surge un conflicto entre dos fuerzas: el amor y la obediencia, el deseo y el propósito, la memoria y el destino. En esa tensión, la fe se prueba de manera silenciosa, porque el corazón quiere aferrarse, pero el Espíritu Santo comienza a dirigir tus pasos hacia una dirección que no habías considerado. Hay un silencio particular en estos procesos, un silencio que pesa, que confunde, que revela. Es un silencio donde las voces externas ya no consuelan, donde los consejos pierden claridad, donde incluso tus propias oraciones parecen chocar con un vacío. Es entonces cuando una sensación profunda te invade. Algo se está moviendo, algo se está cerrando, algo está cambiando más allá de tu control. No es un castigo, no es abandono. Es una transición espiritual. Ese momento en que el alma reconoce que algo está terminando no es una señal de que fallaste. Es la primera evidencia de que Dios ha decidido intervenir. La transición nunca empieza cuando tú decides soltar. Comienza cuando Dios determina que es tiempo de llevarte a lo nuevo. Por eso, el corazón se resiste. Por eso sientes dolor antes de entender, porque lo que termina no siempre es malo. Muchas veces es simplemente insuficiente para la próxima temporada que el cielo está preparando para ti. Mientras esto ocurre, experimentas una mezcla de emociones que parecen no tener explicación lógica. Sientes vacío y al mismo tiempo una extraña claridad. Sientes tristeza, pero también un pequeño rastro de paz que no sabes de dónde viene. Sientes miedo por lo que estás dejando atrás, pero dentro de ti surge una convicción suave, casi imperceptible, de que Dios está protegiéndote de algo que no puedes ver todavía. Ese contraste es el sello del Espíritu Santo guiándote hacia lo nuevo. Este es el punto donde la obediencia se vuelve más profunda que el sentimiento. Porque no estás soltando algo que no amas. Estás soltando algo que ya no corresponde al propósito que Dios depositó en ti. Es una separación invisible que comienza mucho antes de que tus manos lo entreguen. Comienza en el Espíritu, comienza en la voluntad de Dios. Comienza cuando el cielo determina que ya no puedes permanecer donde estabas.
Cada transición guiada por el Espíritu Santo empieza con esta sensación, un ligero rompimiento en el alma, una alerta divina que te prepara para avanzar aunque aún no tengas fuerzas. No estás perdiendo, no estás siendo abandonado. Estás siendo movido hacia lo que fue diseñado para tu crecimiento, tu protección y tu destino. Y aunque no lo entiendas todavía, este es el momento donde Dios empieza a revelar que lo que está terminando no es un castigo, sino una puerta que Él mismo está cerrando para abrir una mejor. Cuando tu alma sabe que algo está cambiando, es porque Dios ya se movió primero. Ese es el verdadero inicio de lo nuevo. Hay un tipo de dolor que pocas personas reconocen, pero que Dios observa con una compasión profunda. No es el dolor visible de una ruptura evidente, ni el luto reconocido por el mundo. Es un duelo silencioso, un duelo oculto, ese que aparece cuando tienes que soltar algo que amabas, algo que construiste, algo que imaginaste para tu futuro. Es el duelo por lo que pudo haber sido, por lo que soñaste, por lo que invertiste con sinceridad. Dejar ir no es solo un acto práctico, es una herida espiritual que toca la identidad y desestabiliza el corazón. Cuando Dios te pide soltar, no solo pierdes algo externo, se siente como si una parte interna se desprendiera contigo. Tus recuerdos, tus expectativas, tus versiones futuras, todo entra en un estado de ruptura. Este tipo de duelo no se explica fácilmente, porque no siempre hay un final dramático. A veces, lo único que ocurre es un cambio en el espíritu, una conciencia que te obliga a ver que aquello que amabas ya no es compatible con quien Dios te está llamando a ser. Lo más doloroso de este duelo es que no siempre se ve, nadie lo aplaude, nadie lo entiende del todo, nadie lo valida. Muchas veces la gente a tu alrededor espera que simplemente avances, que te adaptes, que aceptes la transición sin hacer ruido. Pero tu alma sabe lo que está perdiendo, sabe el peso real del desprendimiento, sabe que no se trata de soltar por capricho, sino por obediencia. El desprendimiento espiritual es una de las pruebas más profundas de fe. En medio de este duelo aparecen preguntas que duelen más que el propio acto de soltar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios permitiría un apego tan profundo si sabía que terminaría? ¿Por qué mi corazón sintió paz en un lugar del que ahora debo apartarme? Son preguntas legítimas, nacidas del impacto emocional de lo que se está rompiendo. Es natural sentir confusión, tristeza, incluso enojo. El duelo oculto es una lucha entre lo que tu corazón desea retener y lo que tu espíritu sabe que debe entregar. Es aquí donde el Espíritu Santo obra de forma más íntima. Él no se limita a consolar la superficie, no ofrece palabras vacías. Entra en los lugares donde nadie más puede entrar, donde se guarda la herida que no se dice en voz alta. Es ahí, en ese llanto silencioso, donde la presencia de Dios se hace más real, incluso si no lo sientes de inmediato. El Salmo 34, versículo 18, dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. En este duelo invisible, esa promesa se vuelve viva. El Espíritu Santo no te pide que ignores tu dolor. Tampoco te exige que lo suprimas. Lo guía, lo ordena, lo transforma. Él toma ese duelo que parece destruirte y lo convierte en un espacio sagrado donde Dios planta nuevas semillas. Ese proceso no es rápido ni simple. El duelo espiritual nunca lo es. Pero en medio del dolor aparece un detalle que revela que no estás solo. Una paz suave, intermitente, que no corresponde a la situación. Esa paz es la evidencia de que Dios está trabajando en lo profundo. Soltar duele porque fuiste creado para amar, para conectar, para construir. Pero también fuiste creado para avanzar, para crecer, para transformarte.
Y cuando algo deja de servir al propósito que Dios diseñó para ti, Él mismo empieza a retirar las piezas que ya no encajan en tu futuro. No es un castigo, es preservación divina. El duelo oculto revela cuánto valoras lo que construiste y al mismo tiempo cuánto confía Dios en tu capacidad de obediencia. Porque no todos pueden entregar lo que aman, pero aquellos que lo hacen descubren un tipo de fuerza que solo nace del quebranto guiado por la fe. Lo que estás sintiendo no es debilidad, es el costo emocional de un crecimiento espiritual real. Y aunque ahora te duela como si una parte de ti se hubiera ido, pronto entenderás que Dios no está quitándote identidad. Está revelando una versión más profunda de quien realmente eres. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no llega como consuelo, sino como interrupción. Una interrupción que no destruye, pero sí desacomoda. Una interrupción que no castiga, pero sí despierta. Una interrupción que no viene para romperte, sino para impedir que te pierdas en algo que parecía bueno, pero que ya no pertenece a tu destino. Esta es la parte del proceso que más desconcierta, porque nos enseñaron a ver al Espíritu como aquel que abriga, que calma, que acompaña. Y es verdad. Pero ese mismo Espíritu también confronta, redirige, interrumpe ciclos que tú jamás tendrías la valentía de cerrar por tu cuenta. Muchas veces, la comodidad no es paz, es estancamiento disfrazado. Es permanecer en una relación, un hábito, una temporada, porque te acostumbraste a la idea de que así debe ser. Sin embargo, Dios no te llamó a la comodidad, te llamó al propósito. Y el propósito, cuando deja de poder crecer en un ambiente, requiere movimiento. Es en ese punto donde el Espíritu Santo empieza a generar un desajuste interno. Te muestra de manera progresiva que aquello donde estabas acomodado dejó de alimentar tu espíritu. Empiezas a sentir inquietud donde antes había tranquilidad. Pierdes claridad en un lugar donde antes fluías. Te cansas de sostener dinámicas que antes tolerabas sin problema. Esa incomodidad no es emocional, es espiritual. No es confusión, es dirección. No es miedo, es preparación. Lo que estás sintiendo no es caos, es Dios, despertando tu discernimiento para mostrarte que tu presente está a punto de cambiar. Cuando el Espíritu Santo interrumpe, no lo hace de forma abrupta, sino estratégica. Empieza por tocar áreas sensibles, tu paz, tu percepción, tu sensibilidad espiritual. Te hace ver detalles que antes ignorabas. Abre tus ojos a verdades que no querías enfrentar. Te muestra que, aunque amas donde estás, no puedes quedarte ahí. La interrupción divina también puede llegar a través de circunstancias externas, puertas que se cierran sin explicación, oportunidades que no se concretan, conversaciones que revelan lo que antes no veías, relaciones que pierden fuerza sin razón aparente, cambios repentinos que no pediste ni provocaste. Todo esto es parte del movimiento de Dios. Él conoce caminos que tú no conoces, y por eso a veces debe intervenir antes de que tu corazón se aferre aún más a lo que podría dañarte en el futuro. Cuando Dios interrumpe, no está arruinando tu vida, está protegiendo la parte de ti que todavía no ha despertado, está blindando tu propósito, incluso en contra de tus propios deseos temporales. El Espíritu Santo no teme desestabilizar lo que es cómodo, cuando sabe que tu verdadera estabilidad solo se encontrará en lo que viene después. Por eso Jesús dijo en Juan 16, versículo 13, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y la verdad, aunque incomode, también libera.
En este tipo de interrupciones, lo más difícil es entender que Dios está actuando incluso cuando parece que todo se está desordenando. Tu rutina emocional se rompe, tus expectativas cambian, tus planes quedan suspendidos. Pero la interrupción de Dios nunca es un fin, siempre es un puente. Te lleva hacia lo que necesitas, aunque tengas que desprenderte de lo que quieres. Te coloca en la antesala de lo nuevo, aunque tengas que pasar primero por el ruido interno de un corazón que no entiende por qué algo que funcionaba dejó de hacerlo. Si hoy sientes que algo familiar se está desmoronando, no lo llames fracaso, llámalo movimiento divino. No lo interpretes como abandono, interprétalo como un padre tomando tu mano para cambiar de dirección. Él ve más lejos que tú. Él conoce caminos que tú no puedes anticipar. Él sabe dónde tu espíritu crecerá y dónde tu alma se estancará. Por eso interrumpe, por eso desacomoda, por eso te impulsa hacia el cambio incluso cuando aún no estás listo para recibirlo. La interrupción divina no busca destruir tu comodidad, busca posicionarte para tu llamado. Es un acto de amor en forma de ruptura. Y aunque ahora no lo parezca, esta interrupción es la evidencia de que el Espíritu Santo ya está construyendo tu siguiente temporada. Existen separaciones que no empiezan con palabras, discusiones o finales dramáticos. Empiezan con un silencio que pesa más que cualquier argumento, un silencio donde Dios comienza a retirar suavemente lo que tus manos siguen intentando sostener. La separación silenciosa es uno de los actos más misericordiosos del cielo, porque es la manera en la que Dios termina aquello que tú no tendrías el valor de cerrar por ti mismo. Cuando Él sabe que tu corazón se rompería tomando la decisión, Él la toma primero. No siempre percibes inmediatamente este movimiento. Lo que sientes al principio es un cambio sutil. Algo que antes fluía, ahora se vuelve difícil. Algo que antes te unía, ahora te distancia. Algo que antes te fortalecía, ahora te agota. Comienzas a notar un desajuste interior que no puedes explicar. Señales que parecen pequeñas, pero que juntas anuncian un cierre espiritual. Esta es la etapa donde Dios empieza a desatar hilos invisibles, conexiones internas que se vuelven frágiles sin razón aparente, porque ya no pertenecen a tu futuro. En la separación silenciosa, Dios no quita de golpe. Él mueve lentamente. A veces retira la paz, porque la paz siempre señala dirección. A veces disminuye la conexión emocional, porque si no lo hiciera, tu alma seguiría aferrada. A veces permite que las circunstancias muestren la realidad que tú evitabas ver. Y otras veces simplemente hace que algo que te atraía ya no te sostenga. Ese cambio no es casualidad, es intervención. Lo más difícil de esta etapa es que la separación no parece justa. No parece lógica, no parece necesaria. La mente busca razones, justificaciones, explicaciones que puedan darle sentido a lo que se siente como pérdida. Pero la verdad es que en esta fase lo que se está perdiendo no es bendición, es un ciclo que ya cumplió su propósito. La separación silenciosa ocurre cuando seguir sosteniendo algo te lastimaría más que soltarlo. Es importante entender que esta separación no es un abandono divino, es una protección anticipada. Dios ve conversaciones que tú no escuchas, intenciones que tú no percibes, caminos que tú desconoces. Él sabe cuando una estación ya no puede aportarte crecimiento. Sabe cuando una persona ya no es parte de tu destino. Sabe cuando un lugar ya no puede contener la versión que Él está formando en ti. Por eso actúa incluso cuando tú sigues queriendo quedarte.
Este tipo de separación duele de una forma diferente, porque no hay cierre, no hay despedida formal, no hay final redondo. Hay un vacío que parece injusto, un eco emocional que deja preguntas sin resolver. Sin embargo, ese vacío es una señal profética. Es el espacio que Dios necesita para plantar lo nuevo. Si el espacio siguiera ocupado por lo que amas, nunca podrías recibir lo que está por venir. En la separación silenciosa también aparece un cansancio profundo. No es cansancio físico, es alma desgastada, es la resistencia acumulada de querer mantener algo que ya se está apagando. Cuando llegas a ese punto, no significa que te rendiste. Significa que Dios te llevó al límite exacto donde soltar. Ya no es una decisión emocional, sino un acto espiritual. La rendición no nace del abandono, nace del reconocimiento de que Dios está haciendo algo que va más allá de tu comprensión. El Espíritu Santo trabaja de manera especial en esta etapa. Mientras tú sientes pérdida, Él está creando protección. Mientras tú sientes confusión, Él está construyendo claridad futura. Mientras tú sientes separación, Él está alineando tu vida con tu propósito. En Isaías 43, versículo 19, Dios dice que hará cosa nueva, que abrirá camino en el desierto. Antes de abrir ese camino, siempre cierra el que ya no conduce a tu destino. Esta es la verdad detrás de la separación silenciosa. Aunque la transición sea dolorosa, recuerda esto. Si Dios está separando, también está preparando. Nada se deshace sin que algo mayor esté siendo formado. No estás perdiendo algo que necesitas. Estás dejando espacio para lo que el cielo ya decidió entregarte. Hay lágrimas que no provienen de una pérdida definitiva, sino de una transformación profunda. Lágrimas que brotan cuando el alma siente el peso de lo que se está desprendiendo, pero también la presión de algo nuevo que intenta formarse dentro de ti. Este tipo de llanto no es señal de debilidad, es señal de transición. Es la evidencia emocional de que estás siendo llevado a una etapa que tu mente aún no comprende, pero que tu espíritu ya percibe. Así como una mujer siente dolor antes del nacimiento, tu alma experimenta un dolor sagrado antes de que Dios revele la nueva temporada que ha preparado. Muchos creyentes confunden estas lágrimas con derrota. Creen que llorar significa fallar en la fe. Sin embargo, la Biblia muestra repetidamente que Dios honra las lágrimas que nacen del proceso. Jesús mismo lloró, David lloró, Jeremías lloró. Y en cada caso las lágrimas no fueron una señal de debilidad espiritual, sino un espacio donde Dios se reveló con más profundidad. El Salmo 126, versículo 5, dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Eso significa que hay un tipo de dolor que es semilla y un tipo de llanto que es preparación. Lo que estás sintiendo ahora no es el final, es el inicio de una revelación. Dios está permitiendo que sientas cada fibra de este proceso porque no quiere que llegues a lo nuevo sin entender lo que está transformando en ti. Las lágrimas que derramas son parte del molde que Él usa para fortalecer tu carácter, tu discernimiento y tu sensibilidad espiritual. No es sufrimiento inútil, es un entrenamiento interno que prepara tu espíritu para sostener lo que está por venir. Cuando Dios te mueve hacia una nueva temporada, siempre hay un momento de expansión que duele. No porque Dios quiera lastimarte, sino porque tu alma se está estirando más allá de los límites que antes tenía. Estás siendo preparado para nivelar tu fe con tu propósito. Y ese ajuste, esa expansión, esa transición, inevitablemente causa presión emocional. No la rechaces, reconócela como parte del proceso divino.
El Espíritu Santo está más presente en tus lágrimas de lo que imaginas. Mientras lloras, Él te sostiene. Mientras te quiebras, Él te fortalece. Mientras sueltas, Él llena el espacio que la pérdida dejó. Romanos 8, versículo 26, dice que Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que incluso cuando no sabes cómo orar, Él toma tus lágrimas como oración. No necesitas formar frases perfectas. Tus lágrimas ya están hablando por ti. Hay un detalle que la mayoría ignora. Las lágrimas purifican. Purifican el alma de apegos, purifican la mente de ilusiones, purifican el corazón de expectativas falsas. Cuando lloras delante de Dios, no estás colapsando, estás limpiando espacio, estás dejando que todo lo que te lastimó salga a la superficie para que no interfiera con lo nuevo que Dios va a depositar en ti. Es un proceso de renovación espiritual que a veces el corazón interpreta como pérdida, pero el cielo entiende como preparación. En este tipo de bendición dolorosa también ocurre una transformación silenciosa. Algo dentro de ti empieza a morir, pero no es tu esperanza ni tu fe. Lo que muere es tu dependencia de aquello que ya no forma parte de tu propósito. Lo que se rompe no es tu identidad, es tu apego a lo que no puede acompañarte al futuro. Por eso duele tanto, porque no lloras solo lo que estás dejando, lloras la versión de ti mismo que vivió en esa temporada. Pero recuerda esto, ninguna temporada que termina anula lo que Dios va a hacer, solo limpia el camino. Tus lágrimas son un testimonio de que estás avanzando, incluso si no lo sientes así. Son la señal de que Dios está moviéndose en tu vida, de que estás siendo quebrado para ser reconstruido con mayor fortaleza. Cada lágrima que cae lleva una semilla de resurrección, porque Dios nunca permitirá que llores en vano. Él convierte el dolor en propósito, la pérdida en destino y la aflicción en madurez espiritual. La bendición dolorosa es real, y aunque ahora solo veas la parte del dolor, pronto verás la parte de la bendición, porque si tus lágrimas están cayendo, es porque algo sagrado está naciendo dentro de ti. Cada vez que Dios te pide soltar algo, no está vaciándote, está haciendo un intercambio, uno que no siempre es visible al principio, pero que es absolutamente real. Dios jamás te pide un sacrificio sin preparar una recompensa mayor. Él nunca retira sin intención, nunca permite pérdida sin propósito. Lo que ahora sientes como vacío es, en realidad, el espacio exacto que Dios necesita para depositar algo que no podría llegar mientras tú sigas sosteniendo lo que ya terminó. Este intercambio no ocurre de manera inmediata, y eso es lo que más frustra al corazón. Porque cuando entregas algo que amabas, tu humanidad espera una respuesta rápida, espera alivio inmediato, espera claridad instantánea. Pero el reino de Dios no opera bajo impulsos emocionales, opera bajo procesos espirituales, y en esos procesos la siembra siempre ocurre antes de la cosecha. La entrega siempre precede a la restauración, la pérdida siempre antecede al reemplazo divino. En ese período entre lo que entregaste y lo que Dios te dará, surge una sensación de incertidumbre. Te preguntas si realmente valió la pena obedecer. Te preguntas si Dios vio tu sacrificio. Te preguntas si Él tiene algo preparado o si simplemente estás enfrentando un vacío sin destino. Pero aquí es donde necesitas recordar un principio eterno. Dios es un Padre que observa incluso los movimientos más pequeños de entrega. Nada de lo que sueltas por obediencia pasa desapercibido para Él. Lo que Dios te entrega en este intercambio no siempre llega en forma de algo nuevo inmediatamente. A veces, lo primero que recibes es paz.
Una paz que no entiendes, una paz que no corresponde a la situación, una paz que se coloca suavemente donde antes había ansiedad. Esa paz es la primera señal del intercambio. Es la manera de Dios decirte que estás en el camino correcto. Filipenses 4, versículo 7, asegura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de circunstancias, depende de su presencia. Luego llega claridad. La claridad no es una explicación detallada del porqué, sino una comprensión progresiva que alinea tu corazón con el propósito de Dios. De repente comienzas a ver que ciertas cosas no encajaban tanto como pensabas. Reconoces patrones que antes ignorabas. Entiendes silencios que antes te confundían. La claridad es una forma divina de fortalecimiento. Te ayuda a soltar con conciencia, no con remordimiento. Después llega la fortaleza. Una fortaleza que no nace de ti, sino del Espíritu Santo. Es esa capacidad de mantenerte firme cuando antes eras frágil. Es esa estabilidad emocional que surge en medio del proceso. Es ese coraje para caminar hacia lo desconocido sin paralizarte. Dios te fortalece porque sabe que lo que viene requerirá una versión más firme de ti. Y finalmente llega el reemplazo. Pero este reemplazo no se parece a lo que soltaste. Es mayor, es más profundo, es más alineado. Dios no devuelve cosas equivalentes, devuelve cosas transformadas. Devuelve conexiones más sanas, oportunidades más estables, puertas más seguras, propósitos más elevados. El intercambio divino siempre eleva. Dios no opera a nivel lateral, opera en ascenso. Mientras esperas este reemplazo, el enemigo intentará convencerte de que perdiste. Intentará que mires atrás como si lo que entregaste fuera lo único valioso que podrías tener. Pero no olvides lo que Abraham descubrió en Génesis 22, versículo 14. En el monte del Señor será provisto. Ese versículo revela un patrón espiritual. La provisión de Dios siempre aparece en el lugar de la entrega. Nunca antes, nunca después. Exactamente ahí donde abriste tus manos, Dios abre el cielo. El intercambio oculto es la demostración de que Dios nunca te dejará con menos de lo que entregaste. Si Él te pidió algo, es porque tiene algo más grande preparado. Si Él cerró una puerta, es porque está limpiando el acceso a una mejor. Si Él permitió una separación, es porque tu destino necesita más espacio. En el reino de Dios, nada se pierde, todo se transforma. Lo que entregaste fue el costo, lo que viene será la recompensa. Hay puertas que se cierran sin ruido, sin explicación, sin permiso. Y aunque tu corazón quiera derribarla para entrar una vez más, Dios no te deja. No es un castigo, es redirección. Es la mano del Padre apartándote suavemente de un camino que ya no corresponde a tu propósito. Esta es una de las fases más difíciles del proceso espiritual, porque la carne insiste en seguir amando lo que el espíritu ya superó. Tu corazón se aferra a lo familiar, incluso cuando el Espíritu Santo está empujándote hacia lo desconocido. La puerta que se cierra no representa el fin de tu historia, representa el fin de una temporada. Una temporada que quizás fue hermosa, significativa o llena de momentos valiosos, pero que ya no puede sostener el crecimiento que Dios quiere producir en ti. Cuando la puerta se cierra, lo hace porque quedarse dentro de ella implicaría detener tu desarrollo espiritual, tu intimidad con Dios y tu llamado. Lo que más duele de esta redirección es la lucha interna entre lo que deseas emocionalmente y lo que Dios
te pide espiritualmente. La carne quiere mantenerse en lo que conoce, porque lo conocido ofrece seguridad temporal, pero el propósito exige movimiento. El Espíritu Santo jamás te permitirá construir tu futuro en un lugar que ya no cuenta con la bendición de Dios. Esa es la razón por la que la puerta permanece cerrada, aunque la golpees, la llames o la añores. Cuando Dios redirige, no solo cierra puertas externas, también cierra puertas internas. Te quita la paz para que ya no puedas acomodarte. Te quita el deseo para que ya no puedas justificar quedarte. Te quita el impulso por luchar donde Él ya no está. Esto puede confundirte, porque te hace sentir que algo dentro de ti se apagó. Pero ese apagarse no es abandono emocional, es protección espiritual. Dios está apagando lo que podría dañarte en el futuro. La redirección divina siempre es estratégica. Dios nunca mueve a alguien sin haber preparado el siguiente lugar. Esto significa que si una puerta se cerró, es porque otra ya está alineándose a tu destino. Pero antes de abrirla, Dios necesita que entiendas por qué no puedes quedarte donde estabas. Necesita que tu corazón se desprenda. Necesita que tu espíritu confíe. Isaías 30, versículo 21, dice que tus oídos oirán detrás de ti una palabra diciendo: este es el camino, andad por él. Esa voz es la redirección del Espíritu Santo. En esta etapa, la carne intentará negociar, intentará recordar los buenos momentos, idealizar el pasado, construir escenarios donde parece posible volver. Pero el Espíritu te mostrará con claridad que no puedes avanzar mirando hacia atrás. Te mostrará que no puedes vivir de recuerdos cuando Él quiere darte revelación. Te mostrará que lo que sientes no siempre es lo que Dios está haciendo. Porque Dios no te guía por nostalgia, sino por propósito. Aceptar la redirección de Dios requiere valentía. Requiere que sueltes el control emocional, que entregues tus expectativas y que confíes en que Dios sabe más que tus deseos inmediatos. Requiere que creas que el cierre no es rechazo, sino protección. Requiere que entiendas que seguir golpeando una puerta cerrada es desperdiciar la fuerza que necesitarás para entrar por la nueva. Y aunque ahora duela mirar esa puerta cerrada, llegará un momento donde agradecerás que no se abrió, porque verás lo que Dios estaba evitando, verás lo que Dios estaba preparando, verás que lo que tu carne amaba, tu espíritu no lo necesitaba. La redirección siempre revela la diferencia entre lo que quieres y lo que te conviene, entre lo que amas y lo que te eleva, entre lo que te emociona y lo que te transforma. La puerta cerrada no es una pérdida, es una señal. Es el mensaje claro de que Dios está guiándote hacia una estación donde tu corazón será más libre, tu espíritu más fuerte y tu propósito más afinado. Si Dios cerró esa puerta, es porque la siguiente ya tiene tu nombre escrito. Entrar en una nueva temporada nunca inicia con una sensación de preparación. Casi siempre comienza con una sensación de insuficiencia. Sientes que no estás listo, que no tienes claridad, que no tienes fuerzas, que no tienes un plan. Sin embargo, en el reino de Dios, la preparación no es un requisito para avanzar. La obediencia sí. Hay un punto en el camino espiritual donde Dios no busca tu capacidad, sino tu disponibilidad. No te pide que entiendas todo, solo te pide que sigas su dirección, paso a paso, incluso cuando tus emociones aún están sanando. La transición hacia lo nuevo no ocurre en grandes saltos. Ocurre en pequeños actos de fe, en esas microobediencias que parecen insignificantes, pero que abren puertas que nunca podrías abrir por ti mismo. Levantarte para orar cuando tu alma quiere quedarse en silencio.
entregar una conversación a Dios en lugar de buscar respuestas humanas, dejar de revisar aquello que Dios ya cerró, retomar hábitos espirituales que habías descuidado, perdonar en tu corazón, aunque la herida aún esté fresca. Cada uno de esos pequeños actos se convierte en un ladrillo que construye la ruta hacia lo nuevo. El Espíritu Santo no te lleva al nuevo de manera repentina, te prepara por dentro antes de mostrarte lo que está afuera. Eso significa que muchas veces verás cambio interno antes de ver cambio externo. Notarás que ya no reaccionas igual. Notarás que tu discernimiento es más agudo. Notarás que ciertas puertas que antes te atraían ya no despiertan tu interés. Notarás que tu corazón empieza a desear lo que antes te intimidaba. Todo esto es señal de que el Espíritu está activando una transición profética en tu vida. Uno de los obstáculos más grandes en esta etapa es el miedo. Miedo a soltar lo familiar, miedo a fallar, miedo a avanzar sin garantías. Pero Dios nunca te ha guiado por garantías, siempre te ha guiado por su voz. Cuando Abraham salió de su tierra, Dios no le mostró el mapa completo. Le dio una dirección, y Génesis 12, versículo 1, revela que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Esa obediencia parcial en información, pero completa en fe, es la misma obediencia que Dios te pide ahora. Caminar hacia lo nuevo mientras sanas es un acto profundo de confianza. Confianza en que Dios no te lleva a lugares inciertos, sino a lugares preparados. Confianza en que lo que Él promete, Él cumple. Confianza en que tu debilidad no es un obstáculo, sino el espacio donde su poder se perfecciona. Segunda de Corintios 12, versículo 9, afirma que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que no necesitas estar fuerte para avanzar, necesitas estar dispuesto. La transición profética también implica renunciar al control. Tus planes no pueden sostener lo que Dios quiere construir. Tus cálculos no pueden anticipar lo que Él quiere revelar. Por eso te pide que avances, aunque no veas el panorama completo. Él ve lo que tú no puedes ver. Él conoce lo que tú aún no entiendes. Él ha preparado un futuro que no depende de tu perfección, sino de su soberanía. En esta etapa, el enemigo intentará convencerte de que no estás listo. Te recordará tus errores, tus miedos, tus dudas. Intentará hacerte creer que el nuevo requiere una perfección que no posees. Pero lo único que se necesita para entrar a una nueva temporada es obediencia continua. No perfecta, continua. Porque el avance espiritual no depende de sentirte listo, depende de confiar en que Dios te está guiando. Cuando el corazón está quebrado, caminar es difícil, pero incluso el paso más pequeño tiene un poder inmenso cuando está guiado por el Espíritu Santo. Él no te empuja, te guía, no te exige correr, te acompaña en cada paso. La transición no es un examen, es una invitación a descubrir que lo nuevo no se conquista, se recibe. Y aunque ahora avances temblando, cada paso que das en obediencia te acerca a la mejor versión de tu propósito. Lo nuevo de Dios no espera a que te sientas listo, espera a que decidas confiar. Hay un momento en el proceso donde dejas de mirar lo que se cerró y comienzas a percibir lo que Dios está levantando alrededor de ti. No sucede de inmediato. Llega después del llanto, después de la resistencia, después del cansancio de intentar entender con la lógica lo que solo puede entenderse con el Espíritu. Ese momento se llama revelación. Es cuando el Espíritu Santo ilumina lo que antes parecía oscuro y te muestra que no fuiste abandonado, fuiste movido, no perdiste, fuiste posicionado.
No retrocediste, fuiste alineado. Durante mucho tiempo creíste que estabas perdiendo algo irreemplazable. Creíste que estabas quedando vacío. Creíste que estabas siendo apartado de un futuro que ya habías imaginado. Pero la revelación divina expone la verdadera naturaleza del movimiento espiritual. Dios no te quitó aquello que amabas para dejarte en ruinas. Te sacó de un lugar que no podía sostener tu propósito. Lo que interpretaste como pérdida era en realidad una reubicación estratégica. El pueblo de Israel entendió este principio en Éxodo. No salieron de Egipto porque un día decidirán marcharse. Fueron sacados por la mano de Dios. Y aunque dejaron atrás lo conocido, Dios los estaba llevando hacia una tierra preparada. Lo mismo está ocurriendo contigo. Dios te movió porque lo que había delante es más grande que lo que dejaste. Y si hubieras visto la totalidad del propósito de tu futuro, habrías soltado con menos resistencia. La revelación llega como una claridad interna que te muestra que lo que parecía un final era el comienzo de una asignación nueva. Empiezas a comprender conversaciones que antes te herían. Entiendes distancias que antes te confundían. Reconoces patrones que antes ignorabas. Ves que Dios estuvo presente en cada detalle, incluso cuando tú solo percibías caos. Lo que se alejó no lo perdías tú, lo retiraba Dios. Lo que terminó no lo apagaste tú, lo cerraba el cielo. La revelación también muestra que aquello que tanto querías no tenía la capacidad de acompañarte a la versión de ti que Dios está formando. Porque lo que Dios está construyendo en tu espíritu requiere un entorno diferente, personas diferentes, oportunidades diferentes, una mentalidad diferente. Y si Él no te movía, nunca habrías tenido el valor de moverte tú mismo. Por eso, la transición empezó con dolor, pero continúa con propósito. Es importante comprender que Dios no trabaja con reemplazos vacíos. Él trabaja con asignaciones. Cuando Él mueve algo de tu vida, lo hace para darte algo más alineado con su voluntad. La revelación te permite ver esa alineación. Te permite percibir que, aunque el cambio duele, la nueva posición tiene sentido espiritual. Descubres dones que estaban dormidos. Te sientes atraído hacia áreas que antes ignorabas. Nacen nuevos deseos que no provienen de tu carne, sino de tu llamado. En esta etapa la pregunta deja de ser ¿por qué perdí esto? Y se convierte en ¿para qué Dios me movió? Esa pregunta abre un entendimiento mayor. Te revela que Dios no está obligado a mantenerte en lugares donde tu propósito se estanca. Él es un Dios que impulsa, dirige y posiciona. En Jeremías 29, versículo 11, Él asegura que conoce los planes que tiene para ti. Si Él conoce los planes, es porque también dirige los pasos. La revelación también te libera del peso de la culpa. Muchos sienten que su obediencia provocó la pérdida. Otros sienten que si hubieran hecho algo distinto, quizás no habrían tenido que soltar. Pero la revelación divina borra esa culpa. Te muestra que la transición no dependió de ti. Dependió de la decisión soberana de Dios. Él decidió sacar lo que no podía permanecer y decidió colocarte donde sí podías florecer. Cuando esta luz llega a tu espíritu, entiendes que la separación no te destruyó, te despertó, que el silencio no te abandonó, te preparó, que la puerta cerrada no te rechazó, te liberó, y que aquello que parecía un final fue en realidad la unción inicial de tu próxima temporada. No perdiste. Fuiste trasladado, fuiste reposicionado, fuiste conducido por la mano del Padre hacia el lugar exacto donde tu propósito podrá respirar de nuevo.
Hay un punto en el proceso donde las explicaciones ya no bastan y la lógica deja de sostenerte. Un punto donde el alma, cansada de intentar comprender, se rinde ante la única fuerza capaz de restaurarla, la presencia de Dios. Llegar a este lugar no es señal de derrota, es señal de madurez espiritual. Es reconocer que el corazón no puede curarse a sí mismo y que la transición hacia lo nuevo no se hace con fuerza humana, sino con rendición. Esta es la invitación sanadora del Espíritu Santo, orar tu camino hacia adelante. La oración en esta etapa no es un discurso elaborado, no es una lista de peticiones. No es una repetición de frases, es una entrega, una transferencia, un momento en el que pones en las manos de Dios lo que tus manos ya no pueden sostener. Es el acto más profundo de confianza emocional y espiritual. Es lo que Jesús hacía cada vez que enfrentaba un conflicto interno, entregar su voluntad al Padre. Lucas 22. Versículo 42, nos muestra este principio cuando Jesús dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase es la esencia de la sanidad. Orar en medio del proceso no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia tu corazón. La oración abre espacio para que el Espíritu Santo te fortalezca desde dentro, te ayuda a liberar la culpa, la nostalgia, la confusión, la incertidumbre. Te permite soltar lo que intentas controlar. Cuando te arrodillas emocionalmente, aún sin hacerlo físicamente, estás diciendo a Dios, guíame porque no puedo guiarme solo. En esta oración no necesitas perfección, necesitas sinceridad. Habla con Dios como si estuvieras hablando con alguien que comprende cada detalle de tu proceso. Porque Él lo comprende. Él vio tu entrega, vio tu llanto, vio tu obediencia, vio tu lucha interna. Él estuvo presente en cada momento donde pensaste que estabas solo. Él conoce exactamente qué parte de tu corazón necesita más restauración. Permite que la oración se convierta en un puente entre lo que estás dejando atrás y lo que Dios está preparando. Deja que la presencia del Espíritu Santo te dé paz, incluso antes de que tengas respuestas. Romanos 8, versículo 26, recuerda que Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que aunque tu oración sea débil, quebrada, entrecortada, Dios la recibe como completa, porque el Espíritu Santo la traduce desde lo profundo. Ahora entra en un momento de oración guiada. Señor, aquí estoy. Reconozco que he llegado al límite de mis fuerzas y que ya no puedo seguir cargando lo que está fuera de mi control. Pongo en tus manos lo que mi corazón ha intentado retener. Pongo delante de ti mis emociones, mis miedos, mis expectativas. Dame la valentía para soltar lo que tú ya cerraste. Dame la sensibilidad para escuchar tu dirección. Llévame a tu paz, esa paz que no depende de lo que veo, sino de tu presencia. Espíritu Santo, guía mis pasos hacia lo nuevo. Sana lo que no entiendo, restaura lo que se quebró dentro de mí. Enséñame a confiar aunque no vea el camino completo. Tu voluntad es mejor que mis planes. Tu propósito es mayor que mi apego. Te entrego mis manos, mi mente y mi alma. Amén. Esta oración no es un cierre, es un inicio. Es el punto donde Dios toma el control del proceso y tú tomas el descanso que tanto necesitas. Es la puerta interna hacia lo nuevo. La sanidad no vendrá porque comprendes todo, vendrá porque te rendiste ante aquel que lo comprende todo. Este es el momento donde tu corazón deja de correr detrás del pasado y empieza a caminar hacia la revelación del futuro. Cuando oras, avanzas. Cuando entregas, sanas. Cuando confías, renaces. Lo nuevo
empieza cuando decides orarlo. Hay momentos en los que una sola frase tiene el poder de sellar todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida durante esta temporada. Una frase que no pretende explicar tu proceso, sino revelarte su esencia. Una frase que no busca aliviar superficialmente tu dolor, sino recordarte que detrás de cada lágrima, detrás de cada soltar, detrás de cada separación silenciosa, hay una mano divina guiándote hacia adelante. Esta frase profética no llega para cerrar una herida, sino para recordarte que tu historia continúa bajo la dirección perfecta del Espíritu Santo. A esta altura del proceso, ya no estás en el lugar donde comenzaste. Puede que sigas sintiendo dolor, pero ya no eres el mismo. Tu espíritu ha sido sensibilizado. Tu discernimiento ha sido elevado. Tu corazón, aunque quebrado, está siendo moldeado. Has caminado por la tensión de amar algo que debías soltar, por la incomodidad de la interrupción divina, por la soledad de la separación silenciosa, por las lágrimas que anunciaban algo sagrado. Has vivido el intercambio oculto, la redirección forzada, la obediencia temblorosa hacia lo nuevo y la revelación de que no perdiste, sino que fuiste movido hacia tu asignación. Ahora, en este punto final, hay una frase que el Espíritu Santo deposita como un sello espiritual, una declaración que marcará tu camino en los días que vendrán, una frase que silencia la culpa, calma la ansiedad y da sentido a todo lo que dejaste atrás. Una frase para ser recordada, repetida y vivida. La frase es esta: lo que soltaste no te define. Lo que Dios está preparando, sí. Permite que estas palabras penetren profundamente en tu espíritu, porque parte del dolor que llevabas no provenía de la pérdida en sí, sino de la sensación de que habías quedado incompleto. Pero la verdad divina desarma ese pensamiento. Lo que soltaste no determina tu identidad, no determina tu valor, no determina tu destino. Lo que Dios está preparando es lo que te define ahora. Lo que viene de su mano es lo que te construye, te afirma y te proyecta. Esta frase también te libera del temor al futuro, porque cada vez que mires atrás con nostalgia o con duda, recordarás que Dios nunca te deja con menos. Él nunca te saca de un lugar sin llevarte a otro mejor. Él nunca te pide algo sin tener preparado un propósito mayor. Lo que Dios está preparando no solo reemplaza lo que soltaste, lo supera, porque Dios no compensa, Dios multiplica. Él no restaura para devolverte al punto de partida, Él restaura para llevarte hacia adelante. Esta palabra también funciona como ancla emocional. En los días donde el corazón intente revivir lo que ya pasó, esta frase te recordará que tu vida no está guiada por emociones momentáneas, sino por una voluntad eterna. Lo que Dios prepara no se compara con lo que dejaste. Lo que Dios prepara no depende de tus errores. Lo que Dios prepara no será interrumpido por el enemigo. Lo que Dios prepara es tu herencia espiritual. Y si alguna vez dudas de si lo que viene realmente será mejor, recuerda Efesios 3, versículo 20, donde se promete que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pides o imaginas. Esa no es una frase motivacional, es una declaración de dirección. Dios ya está haciendo más de lo que imaginas, incluso si aún no lo ves. Esa es tu garantía. Así termina esta jornada, no con un cierre, sino con una convicción. Lo que dejaste atrás era temporal. Lo que viene es eterno. Lo que soltaste era limitado. Lo que Dios está preparando es abundante. Lo que perdiste era terreno viejo.
Lo que Dios está abriendo delante de ti es territorio nuevo. Guarda esta frase en tu mente y en tu espíritu. Lo que soltaste no te define. Lo que Dios está preparando, sí. Esta será la luz que guíe tus pasos esta semana, será la calma en tus noches, será la fuerza en tu transición, será el recordatorio de que todo este proceso, por doloroso que haya sido, estaba diseñado para llevarte exactamente donde debías estar.